Ahí estamos grabando, creo. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos. ¿Ya? Les vuelvo a recordar que el set que vamos a trabajar hoy día corresponde al capítulo 4 del Mankio y está ya puesto en el Canvas, así que si lo quieren revisar, pueden darle ahí una vueltita. Eh, ¿Alguien me puede verificar si es que se está compartiendo la pantalla efectivamente? Un dedito para arriba, algo. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, set de ejercicio 4 se llama igual que se llama el capítulo 4 de Mankio, las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. ¿Ya? Aquí dejamos de ver ya todo lo que vimos de aquí hacia atrás, todo lo que entró en el certamen 1, corresponde a preferencias que tenía un consumidor. ¿Ya? Preferencias da según sus habilidades, según sus dotaciones iniciales, y esto hacía que un consumidor tuviese, o un productor también tuviese, una frontera de posibilidades de producción. Eh, que la frontera de posibilidades de producción es medio engañosa porque no solamente para los productores, sino que también es para los consumidores, pero se trata un poco de preferencia. Y ahora vamos a dejar de ver un poco preferencia y ahora sí vamos a ver las cantidades máximas que se pueden producir, que se pueden demandar, ofertar. Entonces ahora vamos a ver un poco más de dinamismo entre el mercado. Antes no lo hacíamos mucho, a lo más un ejercicio en donde poníamos supuesto entre países. Ahora sí vamos a ver mercados específicos en donde vamos a ver la interacción entre la oferta y la demanda. ¿Eh? Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer aquí hasta donde nos quede, pero vamos a intentar hacer la mayor cantidad. Yo sé que para esta clase hay 2 horas, pero tampoco haría las 2 horas seguidas, así que en el caso que no haríamos mucho, podemos hacer un break entre medio. Dice uno, explica con sus palabras la importancia de que un mercado sea competitivo. ¿Ya? Hubiese sido lo ideal que ustedes hubiesen leído el capítulo antes, ¿ah? Porque esto tiene muchas pistas de estas preguntas. Para eso tenemos que nosotros tener muy en claro qué es lo que es un mercado. ¿Ya? Y un mercado, más que nada, es un grupo de compradores y vendedores. ¿Ya? Pero un mercado hace referencia solamente a un bien o un servicio que se esté prestando. Entonces van a haber compradores y vendedores de un bien o servicio. Ese grupo, ¿ya? Es un mercado. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que el mercado sea competitivo? ¿Ya? Como en un mercado muchas veces hay muchos compradores y muchos vendedores, eh, no es tan fácil como yo, como por ejemplo consumidor, decir, por ejemplo, voy a dejar de consumir este producto, así va a bajar de precio automáticamente. Yo no puedo decir eso en el día a día, ¿por qué? Porque marginalmente el aporte que yo le hago al productor es muy bajo. Y lo mismo pasa con los productores, con la gente los oferentes, los vendedores, que ellos dicen, mira, voy a subir el precio, pero si es que hay muchos vendedores en el mercado del bien, la verdad que nadie le va a comprar a él porque van a preferir comprarle a otras personas. Entonces, esa es la importancia de que un mercado sea competitivo. Ahora, lo opuesto que sea competitivo son muchas cosas. Por ejemplo, que haya un monopolio. Es decir, que haya solamente un vendedor para muchos compradores. Ya, ese mercado es un mercado no competitivo y un mercado no competitivo no es bueno que exista por el hecho de que él puede subir y bajar los precios, el monopolio puede subir o bajar los precios como a él se le antoje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que hace eso, la gente la va a seguir comprando porque no tiene a nadie más que comprarle, ¿ya? Eso es un monopolio. Existe también otro mercado no competitivo que se llama oligopolio, ¿ya? Que es parecido a un monopolio, pero es cuando un grupo chico
toma como el poder del mercado. Por ejemplo, podrán ver ustedes las colusiones, ¿ya? Que se hicieron, por ejemplo, la del pollo, la del confort y demás, fueron oligopolios, porque todos se pusieron de acuerdo para subir y bajar el precio. Eso tampoco es un mercado competitivo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tampoco les puedo decir yo la respuesta textual porque ahí se explique con sus palabras. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia más que nada es que los productores no pueden aprovecharse, ¿ya? De los consumidores cuando hay mercado competitivo. ¿Bien? Ahí ustedes lo redactan con lo que le dije, ¿verdad? Y pueden poner estos contraejemplos, qué es lo que pasa cuando el mercado no es competitivo. ¿Bien? ¿Alguna duda con lo dicho hasta ahora? No, no. Ya, muchas gracias, Anaís. Eh, Dos, ¿qué diferencia a la curva de frontera posibilidad de producción, la que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? La FPP, con la curva de demanda? ¿Ya? Ahora los consumidores van a hacer una curva de demanda, que puede ser una curva de demanda en general para el mercado y otra curva de demandas que sean individuales. Pero más que nada, ¿qué era la frontera de posibilidades de producción? Era como el límite de lo que se podía producir. Sí, sí, pero no tanto como producir, ¿ah? Porque eso es lo que lo dije al principio. Eh, la frontera de posibilidad de producción también me servía para los consumidores. Entonces era como más o menos engañoso lo de producir. Eh, pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que la curva de demanda, ¿ah? Es un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad de un bien. ¿Ya? La FPP era comparación entre dos bienes. Siempre tenía un bien y otro bien. Entonces yo hacía costos marginales y los costos marginales eran mis puntos. En este es la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. Esa es la gran diferencia entre las curvas. ¿Eh? Ahora, pregunta 3: ¿cómo es la pendiente de la curva de demanda? ¿Eh? Para acá tenemos que recordar cómo nosotros podemos cómo podemos graficar nosotros pendientes, ¿ya? Cuando me preguntan cómo es la pendiente, yo quiero saber si es positiva, si es negativa, si es cero, ¿ya? Por ejemplo, una pendiente así es positiva, una pendiente así es negativa, ¿ya? Una pendiente así es cero y ¿Es una negativa? pendiente así no existe. Perfecto, sí, es negativa, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? La pendiente de la curva de demanda siempre, pero siempre va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, dado eso, podemos hacer el 4. Explique de qué se trata la ley de demanda. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado la ley de demanda si la nombró la profe? ¿Ya? Tiene mucho que ver con la pendiente, o sea, la pendiente es la relación entre precio y cantidad. Sí, 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 lo hablamos entonces. Ya. ¿Me la podrías decir? ¿Te acuerdas cómo es? Sí, o sea, estoy con mi apunte, entonces ¿Ya? es que cuando como los componentes eran constantes, ¿Ya? Sí. la cantidad demandada de un bien caía cuando el precio del bien aumenta. Ya. Perfecto. Ya, de hecho, es exactamente eso. Esto de que mantener todo lo demás constante se hace referencia a que, por ejemplo, el bien de un producto sustituto eh, no se mantiene constante, de los productos que son también complementarios eh, y demás, todo se mantiene constante. Yo solamente muevo el precio y la cantidad. Ya bueno, realmente muevo solamente la cantidad y el precio se mueve por esta ley.
Eso de mantener todo lo otro constante es lo que los economistas dicen ceteris paribus. ¿Ya? Si alguna vez escuchan esa palabra, significa mantener todo el resto constante. Ahora bien, esta ley, si bien es una ley bueno, la ley principal de la demanda, que como bien dijo Anaí, es que si la cantidad demandada de un bien disminuye, el precio sube, o al revés, si la cantidad demandada de un bien sube, el precio va a disminuir. No siempre se cumple, ¿ya? Pero la gran cantidad de veces sí, ¿ya? Esto va a depender del tipo de bien. Más adelante vamos a ver que hay bienes que son inferiores, otros bienes que son normales. Esto lo vamos a ver en un poquito más, ¿ya? Ahí vamos a ver cuándo se cumple la ley de la demanda o no. Pues la ley de la demanda es, en general, siempre se cumple. O sea, hay excepciones nada más, ¿ya? Ahora ya podemos pasar a las 5 si es que no hay ninguna duda. Ya, perfecto. Para los que vienen recién llegando, estamos viendo el set 4. Está en el Canvas, así que le pueden mandar una revisallita o descargar para tener en la mano cuando yo ya lo saque de acá para poder hacer el gráfico. Leamos, dice, la siguiente tabla de demanda, ¿ya?, muestra la cantidad demandada a cada precio de calculadoras. En base a esto, grafique la curva de demanda. ¿Ok? Vamos a intentar cortar esto aquí. A ver si nos resulta. Perfecto. Entonces, y graficar según nuestras curvas de demanda, según nuestra tabla de demanda, es fácil. Nosotros siempre vamos a tener un gráfico así. ¿Ya? Y simplemente tengo que decidir, normalmente la cantidad es el eje X, ¿ya? Pero si ustedes prefieren lo pueden poner al revés, no hay problema. Pero normalmente se hace así y así lo van a ver en los libros y demás, así que es preferible que así lo hagan, que la cantidad esté en el eje X y los precios estén en el eje Y. ¿Ya? Y simplemente lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya?, es conectar los puntos. Por ejemplo, aquí tengo el punto 25,0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a ser el X y eso va a ser el Y. Aquí tengo el punto 20,075. ¿Bien? Y así puedo hacer todos los puntos y los tengo que ir conectando. ¿Ya? Entonces, aquí este es el punto 25,0. Ya ese va a ser mi primer punto. Y de aquí voy a hacer ahí 20, 15, 15, ¿ya? Para poder graficar. Ya, este es ese primer punto que lo voy a hacer con otro color para que quede claro. Ahí tengo el primer punto. El segundo punto es cuando tengo 20 calculadoras y estas cuestan un poquito más, cuestan 0,75. El otro es cuando cuesta, eh, ¿cuánto cuestan? A ver, 1,5, aquí 2,25. Aquí es cuando cuestan 3 y me dice que cuando cuestan 3,75 yo ya, ellos no voy a consumir, ya es un precio totalmente excesivo en donde yo no consumo. ¿Bien? Ojo que esto, la curva aquí en el punto 25,0 es un poco engañoso, por el hecho de que la verdad si es que las calculadoras fuesen gratis yo no consumiría 25 muchas veces consumiría todo lo que puedo consumir. Pero aquí ustedes pueden hacer los puntos, ¿no? Es difícil hacerlo acá en el computador, pero este es 0,75, 1,5, 2,25, 3 y 3,75. ¿Ve? Está fácil de hacer.
Y eso en la gráfica no tiene mucha ciencia, los puntos te los dan y todo. Lo importante, un ejercicio más adelante. Eh, entonces ahora veamos otro ejemplo. ¿Ya? Si es que no quedo dudas con esto, claro. ¿Ya? Si se fijan, efectivamente eh, era la pendiente negativa, ¿ya? Como bien dijo Anaís. ¿Ya? Y siempre va a ser negativa. ¿Ya? Ahora veamos la siguiente tabla de demanda, donde se muestran cantidades demandadas de pizzas de Camila y Sebastián, ¿ya? A cada precio de un mismo bien. Y en base a esto quiero que grafique las demandas individuales y la curva de demanda del mercado. Ya, como yo les dije al principio, ahora que existen las curvas de demanda, existe la curva de demandas individuales para cada personaje y existe también las de mercado, que es juntando a ambos personajes, la demanda de ambos personajes. De modo que vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar recortar esto de nuevo. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tengo la demanda de Camila y Sebastián, pero también puedo tener la demanda de mercado. ¿Ya? En un mercado en donde, al parecer, hay solamente un productor y hay dos consumidores. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es ir sumando las demandas. ¿Ya? De modo que aquí me hay que quedar 32 pizzas, 27 pizzas, 22, 17, 12, 7 y 2. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es hacer una gráfica, ¿ya? De cantidad, precio de Camila, hacer otra gráfica de cantidad, precio de Sebastián y hacer otra gráfica, ¿ya? De cantidad, para hacerlo, cantidad, precio del mercado. Tal como nosotros ya lo hicimos en el apartado anterior, en el apartado 5. ¿Ya? Si se fijan, aquí a precio cero, ya voy a tener, por ejemplo, lo voy a graficar bien burdamente. ¿Ya? Eh, si se fijan a precio cero, Camila come 18 pizzas y a precio máximo de las pizzas, que es $0,90, que se está puesto acá, ella come cero pizzas. Es decir, a ese precio ya ella no transa a comer. ¿Ya? Por otro lado, Sebastián, para 14 pizzas, a precio cero. Él al parecer come menos pizza. Pero a 0,90 él sigue consumiendo dos pizzas. ¿No? Para él no es tan cara las pizzas. ¿No? Entonces, esto es importante porque no siempre tiene que haber intersecciones con los ejes. ¿No? La frontera de posibilidad de producción de repente era muy fácil porque ponía una intersección, otra intersección, juntaba las líneas, tal como estoy haciendo ahora burdamente. Ustedes cuando lo hagan bien ahí en sus cuadernos tienen que hacer punto por punto, pero no siempre se tiene que dar y aquí está el reflejo. Aquí hay un espacio, fíjate. Y ese espacio hace que Sebastián soporte un poco más las alzas de precio que Camila. De otro modo, el mercado en general consume 32 cuando el precio es cero, pero sigue consumiendo 2 cuando el precio es máximo y es 0,90. Bien, entonces ahí ustedes pueden hacer esto mismo en sus casas porque ya lo hice en una y para no perder tiempo, son varios ejercicios, ustedes lo pueden hacer después. ¿Bien? Pero ahí está más o menos las pistas de cómo hacerlo, igual que el ejercicio anterior. ¿Alguna duda?
De mi parte no. Ya, muchas gracias. Eh, ya, fíjense que si todos los sets aquí, les vuelvo a comentar, sale mi correo acá, así que ustedes lo quieren, me quieren enviar alguna duda, así que no lo quieren hacer ahora por vergüenza, por lo que sea, lo pueden hacer al correo. ¿Ya? Prefiero mucho más el correo que Teams porque lo reviso más, en realidad. Teams no me llegan ni siquiera las notificaciones. Ahora, esto me interesa mucho. ¿Ya? Suponga que debido a la crisis sanitaria y la gran volatilidad actual de los mercados, el precio de un cierto bien aumenta de forma considerable. ¿Bien? Aumenta el precio, no sé, del bien, un bien cualquiera. Explique qué sucede con la cantidad demandada si el bien es normal y el bien es inferior. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes cuál es un bien normal y cuál es el bien inferior? Sí. Ya. Explícalo, Anaís, pues. Que el bien normal era como que si el precio aumentaba, la demanda igual, Ya, bien. o si disminuía la demanda igual, iba a disminuir. Ya, perfecto. Y el inferior era al revés. O sea, como si la demanda aumentaba, o sea, no, ¿cómo era? Si el ingreso disminuye, la Ya. demanda iba a aumentar, ¿o no? Ya, sí. Sí, sí, sí. Esto no habla mucho de precio y ingresos, pero habla un poco más de ingresos. Entonces, ¿qué pasa de repente cuando el bien es normal? Cuando el bien es normal y el precio aumenta, ya, lo normal, obvio, como yo le decía, aquí se cumple la ley de la demanda, la cantidad demandada va a disminuir, es lo normal. Pero hay ciertos bienes que son bienes inferiores en donde al precio aumentarse, la cantidad del bien también aumenta. Y esto se da. Y son raros, pero se da. ¿Ya? Muchas veces se da con los bienes de lujo. ¿Ya? Los bienes de lujo muchas veces suben el precio y en vez de disminuir la cantidad demandada, aumenta. ¿Ya? Entonces, la ley de la demanda sirve, sí, pero no siempre. Sirve cuando el bien es normal, que realmente es la gran mayoría de las veces. Pero cuando el bien es inferior, ¿ya? Esto no pasa. Esto se traslapa también a la cantidad de ingresos. No solamente con los bienes, como bien dijo Anaí, nombró la renta. Si la renta normalmente aumenta, ¿ya? Sería normal que la cantidad de un bien, yo pueda comprar más de la cantidad de un bien. Es decir, que si yo tengo más renta, más ingresos míos, yo demande más bien de un bien, ¿verdad? Por ejemplo, poniéndolo en el caso de las pizzas, yo voy a demandar más pizzas si es que tengo más ingresos. Ya, eso hace referencia también a un bien normal. Pero hay bienes inferiores a los que cuando yo tengo más ingresos, yo dejo de consumir esos bienes. ¿Bien? ¿A alguien se le puede ocurrir eso? ¿Cuál puede ser un ejemplo de un bien inferior? En ese caso, es decir, que yo tenga más plata y cuando tengo más plata dejo de consumir ese bien. Dejar de andar en bus y usar un auto. Ya, sí, perfecto. Eso es un servicio, ¿verdad? Súper, súper bien. ¿Mm? Eh, ¿Quedó dudas con esto? ¿Algo? Ya, perfecto. La verdad yo pensé que la ayudantía de hoy iba a llegar harta más gente que las pasadas porque yo creo que se dieron cuenta de que el certamen era la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, yo pensé que se habían dado cuenta de la importancia de la ayudantía. Así que si tienen compañeros por ahí, bueno, ahora la asistencia es totalmente libre. Y qué bien que sea así. Así que ojalá lo revisen los videos también. Porque
A las clases no se conectaba más de 30 personas, pero los videos no los veían más de 80 y ustedes son como casi 140. Entonces, hay gente que no ve los videos y es bien difícil pasar el ramo sin la ayudante. ¿Mm? Profe, ¿Sí? en el bien normal igual si aumenta el ingreso de la demanda, igual va a aumentar. Ah, sí, no, sí. Sí, sí, exacto. Si aumenta el Ah, ya. ingreso, también aumenta la cantidad demandada. ¿Mm? Ya, veamos el 8. Tomando como base el enunciado de la pregunta anterior, ¿ya? Vamos a suponer que el bien es normal. ¿Ya? Es decir, que si tengo más renta, va a aumentar la cantidad demandada y que si aumenta el precio, va a disminuir la cantidad demandada, lo que es normal. Además, el bien posee un bien sustituto y un bien complementario. ¿Qué sucede con la cantidad demandada de estos bienes? ¿Ya? ¿Alguien que sepa qué es un bien sustituto, un bien complementario? El sustituto es como el que se puede reemplazar, por ejemplo, el té por el café. Ya, sí, sí. No son, eso no son como sustitutos perfectos, podría decirse, pero está súper bien el ejemplo. Se pueden reemplazar. Eh, ¿Y un bien complementario? Bien complementario, por ejemplo, puede ser la cantidad de automóviles y la benzina. ¿Ya? Muchas veces ponen también la cantidad de computadores y los programas informáticos, o el pan y la mantequilla, o no sé, ¿ah? Para los que les gusta las piscolas, la Coca-Cola y el pisco, no sé. Entonces, eso puede ser bienes complementarios. Bienes que si aumenta la cantidad demandada de uno, va a aumentar también la cantidad demandada de otro. Entonces, suponiendo ahora que el bien es normal, ¿ya? Y aumentó el precio, eso es lo que me decía el enunciado anterior, el precio del bien va a aumentar. Lo normal es que la cantidad del bien va a disminuir, la cantidad demandada. Si, entonces, el bien normal va a tener una cantidad demandada que va a disminuir. ¿Qué pasa con el bien sustituto? Lo más probable es que la cantidad demandada aumente. ¿Ya? Esa es la relación entre un bien y su bien sustituto. Que si una cantidad demandada disminuye, la otra aumenta. O si la otra aumenta, la otra disminuye. Pero el complementario, las cantidades van a ir siempre iguales. Es decir, si una cantidad va a demandar, o sea, va a aumentar, la otra también aumenta. En este caso, la cantidad demandada del bien normal va a disminuir, ¿ya? La del bien complementario también va a disminuir. ¿Ya? Porque la gente tiende a comprar las cosas como en un pack. Es como, por ejemplo, como el champú y el acondicionador. ¿Ya? Súper. Si hay dudas, pueden ir levantando la manito, lo que ustedes prefieran. O simplemente interrumpir o poner en el chat y yo voy leyendo. ¿Ya? De repente, si no quieren hablar o no pueden hablar, el chat es buena idea para sacarse sus dudas. El 9. Demuestre gráficamente qué sucede con la curva de demanda en los siguientes casos. Ya tengo dos casos. El primer caso cuando existe una disminución de la demanda y cuando existe un aumento de la demanda. ¿Ya? Para ser más teórico, cuando yo tengo una curva de demanda como esta, la curva de demanda se desplaza según aumentos, ¿ya? Es decir, si hay un aumento, se va a desplazar. La pendiente se mantiene, simplemente se desplaza a la derecha. ¿Ya? Esta es la demanda. Pero si hay una disminución, también se desplaza. Ya, claro que tiene que quedar dentro del gráfico, pero se desplaza. ¿Bien? Entonces, esto cuando es un aumento y eso es cuando una disminución. Ese es el gráfico que tienen que hacer. No tiene gran, gran ciencia. ¿Mm? Hasta ahí un poquito con lo que es demanda.
Así que en duda, acuérdense que pueden escribir en el chat o simplemente interrumpir y levantar la manito, como prefieran. Porque ahora va a haber un poco de oferta. Entonces voy a dar unos segundos a ver si es que a alguien le surge una duda de demanda, porque para poder pasar a lo siguiente, a que no quedan algunos ejercicios aún. Ya. Ahora va a haber un poco más de oferta. Ya vimos, acuérdense que el título de ahora es la fuerza de mercado de oferta y demanda. Ya vimos lo que es demanda, ahora vamos a ver oferta. Eh, ¿Cómo es la pendiente de una curva de oferta? Positiva. Positiva, perfecto. Entonces, si mi demanda era así, esto era demanda, ¿verdad? Mi oferta va a ser así. ¿Ya? La oferta normalmente la ponen con una S. ¿Ya? Ustedes la pueden poner con una O, como quieran, pero en los libros normalmente aparece con una S. Eh, bien. Entonces, si se fijan en la curva de demanda, normalmente como que tengo eso, los puntos en donde la intersección. Yo les dije que estos puntos no son obligatorios, pero normalmente se acerca mucho. Aquí, si se fijan, voy a intersectar solamente una vez y no necesariamente tengo que intersectar siempre. ¿Ya? Y aquí no voy a terminar nunca. Es como que tengo un tope por los dibujos, pero normalmente esto no termina nunca por ahí. Entonces, como bien dijo Anaís, como la pendiente de la curva oferta es positiva, ¿ya? Y explique de qué se trata la ley de oferta. ¿Ya? La ley de oferta se la voy a explicar, yo sé que ya se la pasó la profe. La ley de oferta establece que, manteniendo todo lo demás constante, acuérdense que esto es la definición de ceteris paribus, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio también lo hace. ¿Ya? Eh, Es decir, es obvio, o sea, si yo estoy vendiendo algo y yo veo que el precio del bien está aumentando, chuta, yo voy a empezar a ofrecer más, po, porque gano más, o sea, si el precio aumenta, yo gano más, entonces voy a empezar a ofrecerle más a mis vendedores, ¿ya? Independiente si esos vendedores me van a comprar más o no, la ley de oferta es eso, ¿ya? Es lo contrario de la ley de demanda, ¿ya? Dado eso, nosotros podemos construir con esta tabla de oferta que muestra las cantidades ofrecidas a cada bien de las calculadoras nuevamente, que grafique mi curva de oferta. Vamos a hacer un recorte nuevamente. Eh, Aquí. Bien. Si se fijan, para un productor normalmente se da esto, que el productor va a empezar a producir desde cierta cantidad de precio. O sea, para el productor, si es que el precio es cero, claramente ellos no van a vender. O sea, a pesar de que el consumidor me quiera comprar muchas calculadoras, yo no voy a venderle. O sea, ¿por qué? Porque simplemente para mí no es rentable. O sea, no es rentable para mí regalar calculadoras a precio cero. Para mí tampoco va a ser rentable vender calculadoras a precio 0,75. ¿Por qué? Porque quizá yo tengo que pagar arriendo, no sé, y no me sale a cuenta. ¿Ya? Pero ya desde un precio, aquí voy a hacer una, dos, tres y cuatro. Desde un precio 1,5, yo ya voy a empezar a vender un precio 2,25, 3 y 3,75. Y aquí tengo mi curva de oferta o la curva S. Ahí se nos un poco el punto, pero esa es la idea. La idea es la misma, pero acuérdense que aquí la pendiente siempre tiene que ser positiva. Es decir, si hacen una curva de oferta y la pendiente le queda negativa,
algo mal estamos haciendo y tenemos que revisar en qué estamos fallando. ¿Bien? Bueno, realmente puede pasarse a veces que uno grafica y termina con que la pendiente es negativa y chuta, ¿qué estoy graficando? Ah, la demanda. Ya, por eso es importante saber esas cosas. ¿Mm? Aquí pasa exactamente lo mismo que con la curva de demanda, cuando nosotros tenemos que graficar la oferta para cuando tengo más de dos oferentes. Es decir, aquí tengo las cantidades ofrecidas de René y Laura a cada precio del bien. En base a esto que grafique las curvas de oferta individuales y también la de mercado. ¿Ve? Vamos a hacer igual que como en el anterior, no lo vamos a graficar todo, pero voy a dar la pauta para que ustedes lo grafiquen. Eh, Igual como en el ejercicio de la demanda, aquí tengo que hacer sumar para ver lo del mercado. Fíjense que apreció 0, 0, 0, 1, 3, 8, 13 y 18. ¿Eh? Fíjense que Laura probablemente tiene costos fijos o costos variables, costos en general mucho más grandes de lo que tiene René. ¿Por qué? Porque ella empieza a producir, o sea, a vender recién cuando tiene 0,45, ¿ya? Cuando cuesta eso la pizza. ¿Ya? En cambio, René empieza a vender pizzas cuando están a 0,30. No obstante, los, los costos de la obra se reducen mucho probablemente cuando el precio de la pizza es 0,9, porque ella vende 13 y René a 0,9 vende solamente 5 pizzas, a pesar de que empieza a vender antes. ¿Ya? Entonces, así mismo ustedes tienen que hacer tres gráficos, igual como lo hicimos con la demanda. Aquí la de mercado, aquí el de Laura y aquí la de René. ¿Ya? Preocúpese siempre cantidad, precio, aunque pueden hacerlo al revés, si no hay problema, pero se complica todo. Ya normalmente es que sea cantidad de precio. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que René a precio cero es cero lo que consume, o sea, lo que vende. A precio 0,70, 0,15 cero, nuevamente lo que consume por ahí. Pero a precio 0,30 ya vende una pizza. ¿Ya? Y ahí por ahí ustedes tienen que graficarlo, igual como lo graficamos en el ejercicio anterior. Aquí le estoy dando simplemente las pautas. Ya, este empieza a 0,30. No obstante, Laura empieza en 0,45 a vender de aquí para arriba. Siempre la pendiente tiene que ser positiva. Y el mercado desde 0,30. ¿Ya? Porque acuérdense que el mercado es la suma de aquí para allá. Ahí tienen que ver. Sería lo ideal que cuando lo grafiquen pongan un gráfico al lado de otro, los tres. O sea, si pueden poner, no sé, la hoja de forma horizontal y hacer los gráficos uno al lado de otro y graficarlo para que vean cómo cambia la pendiente. Eso es muy interesante de ver porque por ahí la pendiente de Laura va a ser mucho más empinada. La de René, a pesar de que la curva empiece antes, va a ser una curva mucho más plana, cercana a cero. Y la del mercado va a ser una intermedia. ¿Ya? Pero son cosas que tienen que ustedes visualizar una vez ustedes hagan la gráfica. Y lo mismo va a pasar con las curvas de demanda en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Acuérdense que si tienen dudas, pueden simplemente interrumpir. 14 dice, demuestre gráficamente qué sucede con la curva de oferta en los siguientes casos. ¿Ya? Cuando existe una disminución de oferta y cuando existe un aumento de oferta. ¿Ok? Eh, la lógica es básicamente la misma. Nosotros vamos a seguir teniendo nuestra curva de oferta que va a ser así. Y para aumentos de la oferta, la curva siempre se va a mover a la derecha, igual como pasa con las curvas de demanda. Y a disminución de la oferta se va a correr hacia la izquierda. ¿Bien?
simplemente ese es el gráfico que tienen que hacer. Ustedes lo pueden hacer más bonito y ponerle las S, ¿verdad? Y ponerle aquí que es disminución de la oferta, aquí aumento de oferta. Esto siempre que ser cantidad-precio, dado eso. ¿Mm? Ahora bien, explique con sus palabras qué es el equilibrio de mercado. Y esto me interesa que ustedes sí puedan hacerlo. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir qué es el equilibrio de mercado? Es donde se junta como, o sea, donde coincide la demanda con la oferta. Sí, es una situación del mercado. Es una situación en la que el nivel y la cantidad ofrecida y demandada se igualan. ¿Ya? Entonces, cuando se iguala la cantidad ofrecida, normalmente se iguala el precio, se equilibran. Es justamente cuando se equilibran. Si ustedes hacen un poco de análisis, cuando yo tengo mi gráfico, tengo mi oferta, a ver, mi curva de demanda y mi curva de oferta, si se fijan, tienen pendientes opuestas, es decir, siempre se va a dar que se va a intersectar. ¿Ya? Y como se van a intersectar, hay un punto aquí, ¿ya? Que ese va a ser mi cantidad de equilibrio. El equilibrio normalmente se pone con asterisco, ¿ya? Y el precio en equilibrio, ¿ya? Hay gente que le pone una estrella, no lo hagan, por favor. Porque si este curso llega a haber precios internacionales alguna vez, o ustedes tienen otro curso de economía en donde van a haber precios internacionales, eso se pone como una estrella. El asterisco es para el equilibrio. ¿Ya? Entonces esto es cantidad y precio. ¿Bien? Entonces, veamos el ejercicio. Ya ahora estamos viendo cómo se relaciona, pues ya vimos la demanda, ya vimos la oferta, ahora veamos cómo se relacionan estas dos. ¿Ya? Dice que la cantidad de demandadas y ofrecidas de pizza a un precio y que grafiquen las curvas de demanda y las curvas de oferta con esto, ¿no? Simplemente con esto. Entonces vamos a hacer un recorte nuevamente para pasarlo acá. Bien. Ojo, que para esto no es necesario hacer dos gráficos, está claro. Hago solamente un gráfico en donde pongo ambas. ¿Bien? Entonces aquí voy a tener la cantidad de pizzas y el precio de las pizzas. Pizzas. Entonces, si se fijan, voy a poner primero la precio cero, voy a demandar 32 pizzas. Mm, Aquí va a ser el 0, 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75 y 0,90. ¿Bien? Voy a hacerla bien burdamente, voy a hacer solamente los extremos, pero como es para solamente hacer un gráfico que ustedes saben que tienen que hacerlo punto por punto, ¿ya? Pero a su vez la cantidad, esto es demandada, la cantidad ofrecida va a ser una cuando el precio sea 0,30 y cuando va a ser de 18 cuando el precio es 0,9. Si se fijan, no necesariamente tienen que tener pendiente equitativa. ¿Ya? Sino que fíjense que esta es como mucho más pronunciada, la curva mucho más larga, y eso se puede dar. ¿Bien? Si se fijan aquí, yo puedo sacar algo parecido a mi equilibrio, cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, que probablemente, si es que el gráfico estuviese perfectamente hecho, sería ahí 0,6, ¿ah? Y la cantidad estaría como ahí entre medio, pero no es algo que no nos piden, al menos en este apartado. ¿Correcto?
Con eso hacemos ya graficar la curva de demanda y la curva de oferta, ya lo hicimos súper bien. ¿Eh? Pero veamos el D, ¿ya? ¿Por qué hacemos el D? A todo esto es el último ejercicio, así que eh, pretendo que se queden hasta el último. De hecho, es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el C, eh, lo que me quiere reflejar es que no siempre me va a dar una tabla. Sería ideal que siempre me diera una tabla y los puntos yo los tuviese, pero esta tabla no siempre se va a dar. Y como no siempre se va a dar, yo tengo muchas veces las funciones de precios. Bien. Y las funciones de precios son muy fáciles de hacer porque yo puedo hacer una tabla en base a las funciones. Pero mejor hacerla simplemente con dos puntos. ¿Ya? Y les voy a enseñar a graficar esto. Me pide que una vez grafique todo esto, me pida el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Ya? A todo esto, yo voy a hacer aquí el C y el D. El E va a ser para ustedes, simplemente porque el ejercicio es el mismo. ¿Ya? Pero me interesa que ustedes hagan la reflexión cuando cambia, por ejemplo, una de las curvas. ¿Ya? Vamos a recortar esto para poder pasarlo a cortar mejor. Entonces, voy a hacer primero lo que hace referencia a la demanda. ¿Ya? Fíjense. ¿Cómo saber qué es demanda? Normalmente viene con el D arribita. ¿Ya? Y también la Q está negativa. Ya tiene un coeficiente negativo. ¿Por qué? Porque mi pendiente es negativa. Entonces con eso puedo saber qué es la curva de demanda. ¿Bien? Si no lo hago y cuando lo haga gráficamente me voy a dar cuenta de que realmente es la curva de demanda. Entonces la demanda. ¿Cómo puedo saber cómo se hace esto? Primero tengo que ponerlo en dos casos. ¿Qué pasa cuando mi cantidad es cero? ¿Ya? Y lo voy a hacer. Si la cantidad es cero, el precio va a ser menos 0,03 por 0 más 0,84. Ustedes saben que el cero tiene la propiedad de ser un producto absorbente, es decir, esto me va a dar cero. Entonces el precio va a ser en este caso 0,84 cuando mi cantidad es cero. ¿Ya? De modo también, ¿qué pasa cuando el precio es cero? ¿Ya? Cuando el precio es cero, esto va a ser 0 es igual a menos 0,03, ¿ya? Q más 0,84. Lo que podemos hacer es pasar este Q para acá, que está negativo, lo paso positivo, 0,03 Q es igual a 0,84, y de modo que mi Q va a ser 0,84 dividido 0,03. ¿Ya? Que si nosotros sacamos eso, va a ser igual a 28. ¿Ya? Esa va a ser mi cantidad cuando el precio es cero. ¿Bien? Ahora podemos hacer el de oferta. ¿Cómo saber cuando estoy hablando de oferta? Cuando estoy hablando de oferta, normalmente aparece la S o la O arriba de mi P y la Q. Y también cuando tengo la P despejada, la Q va a ser positiva. Fíjense, no tiene ni un menos ahí. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí estoy hablando de la oferta. ¿Ya? Entonces, cuando estoy hablando de la oferta, tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando mi Q es igual a cero? ¿Ya? El precio va a ser 0,03 por 0 más 0,25, ¿verdad? Esto va a ser 0 y el precio va a ser 0,24. Era 24, no 25. ¿Bien? Entonces el precio va a ser 0,24 cuando la cantidad ofrecida va a ser 0.
¿Y qué pasa cuando el precio es 0? ¿Mm? Eh, Va a ser 0 es igual a 0,03Q. ¿Ya? Aquí voy a hacer una corrección. ¿Ya? No, mentira. Le invento. No, no se preocupen por la corrección. No hay corrección. Esto se da muchas veces. Aquí esto voy a tener que pasar esto aquí en negativo. Y esto va a ser 0,03Q. Entonces, 0,024 partido 0,03 es igual a Q. Si se fijan, esto me va a dar algo negativo. Y esto puede pasar, sí puede pasar. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que estoy demandando, o sea, lo que están ofreciendo va a ser a precio cero. ¿Ustedes creen que algún consumidor o sea, algún productor va a regalar sus productos? O sea, es No, difícil de creer, es difícil de creer. Entonces, realmente aquí, ¿qué me está diciendo? Que a precio cero, ni siquiera estoy dispuesto a vender cero. O sea, estoy dispuesto a venderle -8. O sea, menos que cero. O sea, diciendo que no está dispuesto a vender en lo absoluto a precio cero. ¿Esto puede pasar? Sí puede pasar. ¿Ya? Con esto yo puedo armar una gráfica bien simplecita, ¿ya? En los que voy a poner a la demanda como rojo, ¿ya? Y que voy a poner, aquí era cantidad, aquí era precio, ¿ya? Y a cantidad cero, el precio es 0,84 y a precio cero la cantidad es 28. Entonces, uno mis puntos. Y ahí tengo la gráfica de la demanda. Por otro lado, la oferta que lo vamos a poner de azul. ¿Ya? Estos los colores son totalmente arbitrarios porque los tengo aquí a mano, ¿no? ¿Ya? Ustedes pueden poner todo de negro si quieren. Me dice que a cantidad cero, ¿ya? El precio es 0,24 y que a precio cero la cantidad es 0,8. ¿Ya? Entonces, aquí más que nada me dice que de aquí en adelante esto va a empezar a vender. ¿Ya? Todo lo de aquí no se toma en cuenta. ¿Bien? Bueno, aquí es 0,08, como por aquí. Aquí lo hice mal ahí. Entonces, no, es la línea ahí. Ya, pero nosotros siempre tomamos simplemente el primer cuadrante, es decir, ignoramos ese 0,8 de ahí. Simplemente pensamos que la línea de oferta es esa. ¿Bien? ¿Claro? Ya. Quiero ahora hacer el otro puntito, ¿ya? Que me pedía el precio y la cantidad en equilibrio. Realmente eso es lo que me pedía. Eh, pero ¿por qué hice el gráfico? Porque me interesa para el siguiente punto. ¿Ya? Pero, como les dije yo, ¿qué es cuando está en equilibrio? Cuando está en equilibrio, los precios ofrecidos y demandados son iguales y al igual que las cantidades ofrecidas y demandadas son totalmente iguales. ¿Bien? Y como son iguales, yo puedo decir que 0 menos 0,03 Q más 0,084 tienen que ser igual a 0,03 Q más 0,24. ¿Por qué se da esto? Porque precio tienen que ser igual al precio, ¿ya? Y este es precio D, tiene que ser igual a ese precio. Entonces, eso tiene que ser igual a eso. ¿Bien? Aquí voy a pasar este que está negativo para acá, y este que está positivo lo voy a pasar negativo. Me va a quedar 0,84 menos 0,24, ya aquí me va a quedar 0,6, y a este otro lado me va a quedar 0,03Q más 0,03Q es igual a 0,6Q.
Bien, voy a pasar ese 0,06 Q para allá. ¿Mm? Y 0,6 dividido 0,06 me va a dar exactamente 10. Esa va a ser mi cantidad en equilibrio y le pongo el asterisco, ¿ya? Para que cuando la revisemos el certamen sepamos que está en el asterisco. Ahora aprovecho a decir que el certamen va a estar listo la próxima semana, a mitad de semana, ¿ya? Ustedes son demasiados, así que ha costado un poco revisarlo, ¿no? Ahora el precio. Y ahora en el precio, como mis precios son iguales, yo puedo reemplazar este 10 en el que yo quiera. Yo lo voy a hacer siempre en el de oferta, porque el de oferta siempre tiene esto positivo y así no tengo problemas con signo, ¿ya? Entonces, el precio va a ser igual a 0,03 por 10 más 0,24, de modo que el precio va a ser 0,3 más 0,24 va a ser entonces 0,54. ¿Bien? Este va a ser mi precio en equilibrio. 0,10, o sea, 10 va a ser la cantidad y el precio va a ser 0,54. ¿Bien? Ahora quiero ver esto un poco gráficamente. Gráficamente yo tenía mi oferta que empezaba en 0,24. Aquí estaba el 0,84, ¿verdad? Aquí llegaba a... ¿A qué cantidad? ¿Alguien se acuerda? ¿La No, cantidad de la demanda? ¿No? Ya, yo tampoco. Vamos a calcular rapidito. Es cuando el precio es cero. Es 0,84 y 0,03 es 28. Ya era 28. ¿Ya? Y el equilibrio, ¿ya?, me dio que aquí era 10, ¿ya?, y aquí era 0,54. ¿Bien? Y ese es mi precio en equilibrio y mi cantidad en equilibrio. ¿Ya? Si se fijan, si hacen la gráfica bien, siempre tienen que darle entre eso. Ya no puedes darle arriba de eso, ni abajo de eso, ni sobre eso, ni para acá negativo. Eso no va a pasar, ¿ya? Eso gráficamente. Pero fíjense, ahora en el D, que es el último que vamos a hacer. Dice, suponga ahora que el gobierno decide fijar un precio de mercado igual a 0,8, ¿ya? Fíjense que esto es lo que propone mucha gente también está en contra, de fijar algunos precios de los servicios. Lo proponen de modo de que no, la gente, por ejemplo, los productores no se aprovechen y demás, aunque sea una forma de restringir el dinamismo del mercado, ¿ya? Y se fija un precio igual a 0,8. Me dice, indique si esta medida provoca escasez o un excedente en el mercado, ¿ya? Le voy a explicar qué va a pasar. Cuando yo tengo un precio igual a 0,8, voy a estar acá. Entonces, fíjense que esto es lo que va a pasar. A un precio de 0,8 que va a ser mayor al equilibrio, ¿ya?, la cantidad ofrecida, ¿ya?, va a ser mucho mayor a la de equilibrio. No sé de cuánto va a ser, pero va a ser mayor, ¿ya? La cantidad va a ser mayor. Cantidad 1. Ya la cantidad ofrecida. Y la cantidad demandada va a ser menor, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque el precio va a aumentar, ¿ya? Entonces, realmente la estrategia del mercado, o sea, la estrategia del gobierno no fue tan buena. ¿Por qué? Porque me subió el precio. O sea, según el equilibrio, el precio debería estar ahí en 0,54, pero aumentaron a 0,8. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando
aumenta, cuando existe esto, todo lo que tengo acá, ¿ya? Se llama excedente de producción. ¿Ya? Ese es el excedente del productor. Un excedente del productor. ¿Ya? Si pasa lo mismo, pero abajo, por ejemplo, se llama excedente del consumidor. ¿Bien? Pero de forma nominal, este espacio, desde aquí, desde ese punto hasta ese punto, se llama excedente. ¿Ya? Y abajo se llamaría lo que es escasez. ¿Por qué aquí hay un excedente? ¿Y por qué abajo hay una escasez y que bajar el precio? Ahora hay un excedente porque, como yo les dije, los productores Profe, van a producir, ¿sí? ¿cuál era la escasez? Ya, la escasez es el caso contrario. ¿Qué pasa si bajas el precio a, por ejemplo, 0,4? ¿Ya? Y que se dé esto. Fíjense que aquí la cantidad demandada va a ser mayor y la cantidad ofrecida va a ser menor. Entonces, este sería escasez. ¿Eh? Pero a su vez, este triangulito de aquí va a ser el excedente del productor. Ya es un poco enredado. Del consumidor. ¿Bien? Cuando yo hablo de excedente o escasez, hablo de la diferencia entre ese punto y ese punto. Pero cuando hablo de excedente del productor o excedente del consumidor, hablo de todo el triangulito. ¿Bien? Que bueno, ustedes no se lo van a hacer sacar, al menos en la materia de ahora. ¿Bien? Quizá más adelante tengamos que calcular eso. Ahora simplemente le preguntan si es que hay excedente o escasez. En este caso hay excedente. ¿Por qué? Porque los productores van a producir mucho, mucho más del bien, porque va a estar más caro. O sea, a mí me conviene, pero no van a vender todo. ¿Por qué? Porque los consumidores no van a poder comprar lo que compraban antes a ese precio. Entonces, esto fue como forzar un poco lo que pasó acá con la demanda. ¿Ya? Entonces hubo un excedente, lo que no es bueno porque va a haber un sobrestock de producto en el mercado y eso nunca es bueno. Nunca es bueno que haya un déficit ni un sobrestock. Así también, en el caso contrario, que hubiese pasado si que hubiese una escasez, ¿ya? O sea, si hubiese bajado el precio, si se fijan, si hubiese bajado el precio, la cantidad demandada, lo que va a pedir la gente, va a ser mucho mayor, ¿ya? De lo que los productores van a poder producir a ese precio. A ese precio quizás van a tener muy poco y se va a generar una escasez, ¿ya? Entonces, por ahí, estas políticas de querer fijar un precio un poco más bajo, tampoco es tan bueno porque produce escasez, ¿ya? Al menos en lo que es esta economía clásica. Entonces, bueno, lo mejor básicamente es que el mercado se regule por sí solo. ¿Ya? Es decir, que si existe un aumento de la cantidad ofrecida, sean producto de que existe también un aumento de la cantidad demandada. Y así no se producen excedentes ni se producen escasez. ¿Ya? Bueno, excedente y escasez siempre hay, pero por el hecho de que los productores, los consumidores nunca se fijan en sus demandas reales y porque las demandas reales es muy difícil calcularlas también. ¿Quedó claro lo de excedente y escasez? Manito para arriba si es que es así. Si no, pueden ir Profe, preguntando. ¿Sí? ¿podría repetir por qué no era buena la escasez? Ya. Es por la siguiente razón. Bueno, ya hasta ya la palabra escasez suena como que algo malo. Pero cuando yo tengo bajo el precio de un bien, yo como consumidor a un precio más bajo voy a querer consumir más. ¿Ya? Estamos suponiendo que los bienes son normales. Pero el productor no va a producir tanto porque a los productores no les conviene vender ese precio. A veces no les sale ni siquiera rentable, ¿ya? Por tema de sus costos fijos y costos variables.
Entonces, la cantidad demandada va a ser muy alta para mi cantidad ofrecida. Entonces va a haber una escasez de productos. ¿Bien? Eh, Puede darse el Gracias. ejemplo, no sé, que fijase en el precio de las mascarillas, que se mencionó muchas veces cuando al principio de la pandemia. La gente a un precio menor de las mascarillas, donde si lo hubiesen puesto a 1.000 pesos en la caja, por poner un ejemplo, la gente hubiese querido comprar muchas mascarillas, te lo aseguro. Y los productores, no todo el mundo va a querer vender mascarilla como ahora todo el mundo, incluso en la calle hay como una persona vendiendo mascarillas. Pero si es que el precio estuviese a 1.000, te aseguro que tendría que rebuscar mucho para pillar una mascarilla. Significa que hay escasez. Eso tampoco es bueno. ¿Bien? Mejores son otras políticas. Ya. ¿Alguien más con duda? Ya, perfecto. Porque, como se acuerdan que les dije, el E es de ustedes, ¿ya? El E es básicamente lo mismo, pero simplemente que ahora vamos eh, a cambiar la curva de demanda, ¿ya? Ya no va a ser la de acá, sino que va a ser esta, y que ustedes tienen que calcular la nueva cantidad de precio y equilibrio, eh, can- cantidad y precio en equilibrio, y ver si es que ahora hay escasez o excedente, ¿bien? Con la política que se hizo en D. Así que se lo dejo a usted, que me gustaría que la practique. Eh, por ahí estos ejercicios que se dejan como tarea son los más preponderantes a salir en el certamen. Y eso, chiquillos. Probablemente no, nos veamos ya la próxima semana, porque ustedes ya están pasando el capítulo 5 del Mankio en clase. Entonces, dado esto, vamos a tener que pasar lo que es elasticidad pronto. ¿Bien? Y eso, chicos. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, que descansen y se cuiden. Chao, chao. Gracias por la clase, profe, que estoy Nos bien. vemos. Gracias a Bien, ustedes. chaito, gracias. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Adiós. Chao, chao.